Bendiciones para todos. Comencemos con esta hermosa cita bíblica de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenidos a este encuentro virtual que nos ha preparado la Universidad Abierta de Estudios Especializados, donde nuestro lema es comprometidos con la excelencia. Les saluda su facilitadora Nuris Raquel Ureña Vadillo, quien les acompañará en esta asignatura de planificación curricular con el tema Currículo, los orígenes. Vamos a ver una síntesis de lo interesante que serán nuestros encuentros virtuales. Origen del currículo. Tiene sus orígenes en la antigua Grecia y Roma. El currículum se enfocaba principalmente en los conocimientos prácticos y teóricos que los estudiantes debían aprender. El término currículum proviene del latín curriculum, que significa carrera o jornada. Originalmente se entendía el currículum como ese plan de estudio o contenido que debía enseñarse en las escuelas. A lo largo del tiempo, el concepto de currículo ha evolucionado, acompañando las transformaciones sociales, técnicas y los objetivos cambiantes de la educación. Realmente esto nos debe parecer a todos los que tengamos que ver con educación fascinante, cómo lo que es educación no queda detenido en el tiempo, sino que va a ir evolucionando. Cómo el concepto, por ejemplo, de currículum va a irse evolucionando, se va convirtiendo en una área específica de investigaciones, de teorizaciones, de principios que ya para el siglo XX se empezó entonces a conceder la mayor importancia a estas diferencias individuales y al contexto social, cultural y geográfico en el que se aplica entonces en el currículum. Podemos entonces decir que el currículum tiene sus orígenes en la antigua Grecia y Roma, pero su definición y enfoques han ido evolucionando a lo largo de la historia para adaptarse a las necesidades cambiantes de la educación. El origen del currículum puede analizarse de diferentes perspectivas, como por ejemplo el origen del término, que proviene del latín recurrere, que significa carrera, recorrido, jornada. Originalmente se refería entonces a ese curso de estudio donde los estudiantes debían seguir una institución educativa, tenían que ir allí. Está el origen de la teorización curricular como ese campo de estudio que tiene sus orígenes allá en el siglo XX, especialmente con los trabajos de John Dewey y Franklin Bobbitt, donde Dewey promovía un enfoque centrado en el estudiante y su experiencia de estudiante, mientras que Bobbitt enfatizaba la eficiencia y la organización del currículo. Y como tercer punto o perspectiva está el origen del currículum como campo de experiencia, más allá del término. Y la teorización del currículum se puede entender entonces como ese conjunto de experiencias educativas que los estudiantes viven en las escuelas. En resumen, podemos entonces decir que el currículum tiene un origen multifacético que incluye el término, la teorización académica y la experiencia educativa concreta. Su desarrollo ha estado marcado por diferentes enfoques y tendencias a lo largo de todo el siglo XX. Centremos entonces en este momento nuestra atención en las perspectivas curriculares como han venido evolucionando significativamente desde sus inicios. En la actualidad se reconocen diversas aproximaciones al currículum que incluye, por ejemplo, un currículum como contenido, donde se centra en los conocimientos y habilidades que deben ser enseñados. Un currículum como proceso que enfatiza cómo se enseña y se aprende considerando las interacciones dentro del aula. Otro sería el currículum como experiencia,
donde se va a ver esas vivencias, esos aprendizajes que los estudiantes adquieren durante su formación. Y por último, está el currículum crítico, que es el que nos propone una reflexión sobre las implicaciones sociales y políticas del currículum, buscando promover así la equidad y la justicia social. Estas perspectivas reflejan cómo el currículo no solo organiza la enseñanza, sino que también responde a contextos sociales y culturales cambiantes. Veamos allí un cuadro que considero súper importante, ya que las teorías del currículum abarcan diferentes enfoques y modelos que guían el diseño y la implementación de los planes educativos. Algunas concepciones tenemos la academicista, la humanista, la socio-reconstruccionista, está la tecnológico, sistemática, dialéctica y la social. Todo lo vemos allí desglosado en lo que son sus autores, algunas de sus características, el rol del docente, el rol del alumno y la evaluación en cada una de estas concepciones o teorías o enfoques del currículo que han sido fundamentales para poder nosotros comprender cómo se estructura, cómo se evalúan y mejoran los procesos educativos en los diferentes contextos que nosotros estamos viviendo en, en todo lo que es educación, en la historia de la evolución educativa. Estos enfoques curriculares vamos a detenernos en dos de ellos. En el enfoque multicultural, que hace referencia a una perspectiva educativa que valora y reconoce la diversidad cultural de los estudiantes, buscando así mejorar el aprendizaje y el éxito de todos, especialmente de aquellos grupos históricamente eh, que han tenido que buscar y darle frente a aquellos desafíos educativos a los que se han presentado históricamente. Y también está el enfoque de género, que es el que se centra en las diferencias y desigualdades entre los hombres y mujeres debido a los factores sociales y culturales, abordando los roles, responsabilidades, conocimientos y necesidades asignados a cada género. Ambos enfoques buscan contrarrestar las desigualdades y promueven la equidad en la educación y en la sociedad. El concepto propio de currículum lo vamos a ver como ese conjunto de experiencias pedagógicas planificadas y proporcionadas por la escuela que deben responder a las necesidades de la sociedad para lograr el aprendizaje del sujeto de la educación. Estas formas, medios e instrumentos deben precisar sus intenciones y proporcionar esa guía de acción a quienes tienen la responsabilidad directa de su ejecución. Existen dos tipos de currículum. El currículum nulo, que es aquel tema de estudio no enseñado, siendo parte del currículum. No tienen aplicabilidad ni utilidad aparente, llegándose a considerar como materias y contenidos superfluos. Nos lo dice Eisner desde 1994. Entonces tenemos que el currículo nulo va a ser el conjunto de conocimientos que no están explicitados en los diseños curriculares de las carreras, pero que están presentes en la vida académica. Así entonces se resaltan algunos autores como Arrieta y Mesa, hacen toda una categoría en este aspecto del currículum, ofreciendo así algunas características que van a ser súper importantes para analizar los problemas que acarrean en el campo educativo desde un punto de vista pedagógico, organizacional y gerencial. En cuanto al currículum oculto, tenemos entonces nosotros que va a ser aquel que se transmite
de manera implícita. No aparece escrito, pero tiene gran influencia, tanto en el aula como en la propia institución educativa. Este currículum aparece cuando se ha realizado algo no oficial que no está explícito, pero que está representado por las normas institucionales, por los valores no reconocidos abiertamente por algunos profesores o funcionarios escolares. Su profundidad e impacto a veces llegan a resultar mayor que los currículos oficiales. Entonces, donde nosotros podemos decir que es un currículum que tiene mucho que ver con aquellas normas, con aquellos valores que como docentes damos dentro de nuestras aulas de clase. No está escrito en alguna parte del currículum oficial, pero que nosotros siempre la consideramos. La escucha, el respeto de la opinión, la participación, la interacción con la otra persona, considerar siempre a la otra persona tal cual es. Realmente será un módulo de mucho provecho poder ver su origen, sus facetas de evolución en la educación y profundizar en aquellos enfoques o teorías del currículum que han venido en toda la historia aportando de manera significativa en el aprendizaje de la persona. Termino diciéndoles, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.